Todos deben saber que entran en un proceso donde Dios los va a formar. Todo joven debe saber que no debe dejarse enredar de los negocios de esta vida. Moisés pasó por el valle de la opulencia, por el valle de la prosperidad, por el valle de la comodidad, por el valle del sufrimiento, pero tuvo la certeza y la seguridad de decidir en este proceso por Cristo Jesús. Todos vamos a entrar a la universidad del Señor, donde el decano es el Señor Jesús, donde el dueño es el Padre y donde el profe es el Espíritu Santo. Y las rehabilitaciones y las habilitaciones ya están pagas. Esta escuela del silencio, del pastoreo y del desierto nos formarán como grandes ministros del Señor. Me encanta hablar de Moisés porque Moisés no se dejó enredar por la opulencia de Egipto. Aunque el carácter intelectual había crecido en Moisés, su literatura, sus costumbres, aunque fuera egipcio por fuera, por dentro seguía siendo un hebreo. Por dentro seguía siendo ese hombre de Dios que Dios había elegido para grandes cosas. Me encantó Moisés porque no se dejó enredar por los privilegios y por los honores que le daba a Egipto. Por eso les llamo la atención a todos. Cuando sean gerentes, arquitectos, ingenieros, biólogos, químicos, dueños de empresas, grandes hombres de Dios, no se les olvide de dónde los sacó el Señor. Moisés sabía que tenía que librar, escúchenme bien, ustedes van a ser eslabones de transición donde sus padres los dejarán en buenas posiciones. Ustedes, sin darse cuenta, nacieron en hogares donde ustedes van a hacer la transición de sus padres y van a manejar mucho billete en esta ciudad. Y ustedes tienen la tarea de sacar de la opresión, tienen la tarea de sacar y de librar de la esclavitud a este pueblo. No se les olvide su asignación y propósito y nunca lo cambien por el sueño americano. Por la fe Moisés, hecho ya grande, les leí Hebreos 11, 24, 27. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes que todo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés en la escuela del proceso. Pasamos Moisés en la escuela del inicio. Y recuerden que los inicios, el diablo siempre los quiere confundir, los quiere destruir. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en la escuela del proceso, pudimos ver que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Todo esto es ese potencial tan poderoso que tenía Moisés puesto por Dios para una asignación. Por eso todos ustedes van a lidiar con ese gran potencial que Dios les puso en sus corazones y en sus vidas. Tendrán que domarse con el poder del Espíritu Santo. Tendrán que doblegar esas pasiones. Dije que tendrán que doblegar las pasiones, los deseos, los gustos y todo lo que este mundo tiene. Y tienen que manejar diferencia, porque los gustos del mundo no tienen que ser los mismos gustos de nosotros. Las pasiones de este mundo no son las mismas pasiones de nosotros. Nuestro deleite tiene que ser el Señor Jesucristo. Era una guerra a morir, amar más a Dios que a este mundo. Deleitarnos más en el Señor
que en el iPhone 17. Era una guerra en amar más a Dios que las pasiones de los jóvenes de este tiempo. Entre el llamado, les dije, entre el llamado y la ejecución del llamado hay un proceso. Tenía Moisés que morir y tomar la cruz y seguir al Señor. Le era necesario la muerte de ese Moisés asesino y temperamental para que naciera el hombre manso y humilde de corazón. Ese líder espiritual y libertador que había en él. El autosuficiente que quería hacer todo a la fuerza, tenía que morir, así como el Señor me ha venido matando todo mi ego. Tenía que quedar enterrado ese Mauricio carnal y tenía que quedar el Mauricio espiritual. Tenía que quedar enterrado ese Moisés, prepotente, autosuficiente, orgulloso. Tenía que quedar en el desierto, en la escuela del pastoreo y en la escuela del silencio. Dios lo lleva a esas escuelas y es allí donde el Señor lo saca, lo mete en un anonimato y en un ostracismo. Porque Dios no anda en busca de estrellas de cine o caballos de exposición sin formación. Él aún trabaja con pedazos de barro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sus manos siguen formándonos. Su espíritu sigue siendo ese maestro de nuestras vidas. Me encanta eso. Hay algo que siempre me ha ayudado a mí totalmente. Es que aunque no me amaron los pastores, aunque no tuve un pastor especial de jóvenes, tuve el poderoso Espíritu Santo a mi lado. Siempre me guió, siempre me dirigió. Y cuando tenía decirlo así, esos razonamientos defectuosos, el Señor venía y me ministraba y me decía que estaba conmigo ahí a mi lado. Moisés sintió que toda su carrera de 40 años se había hundido a sus pies. Sintió que había perdido todo en el valle del desierto, pero mentiras, era donde había conquistado todo. Después de ser nieto del faraón, se convertía en un prófugo, esclavo y odiado hebreo. En esa universidad del Señor sería formado el carácter del libertador. Dios bendiga todas las escuelas que hay en esta ciudad de San José del Guaviare. Después podríamos ver a Moisés diferente. Dios lo conducía del palacio y sus lujos a la escuela del desierto, del silencio y del pastoreo. La universidad de la humildad y la obediencia, con mucha soledad, con muchas regulaciones, con muchas privaciones. Pero allí fue donde Dios formó a Moisés. Dios quería formar a Moisés como un libertador, aunque esto le costaría otros 40 años en tierras de Madián, porque cuando estamos leyendo el texto del capítulo 3 y 4, ya Moisés tiene 80 años. Así que, aunque esto le costara 40 años, el testimonio de Moisés sería muy grande a la postre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hay que entender que a veces toda esta trituración nos saca lo mejor. Las resonancias que quería dejarles. Por revelación o por trituración se puede llegar a la misma parte. En segundo lugar, quiero que comprendan esto. La universidad ya está paga y todas las recuperaciones también. El Señor es el rector, el Espíritu Santo es el decano y el Padre es el dueño de la universidad. Y en tercer lugar, el potencial y la asignación. ¿Debemos de dominarlo o seremos dominados? Caín perdió porque no dominó. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes dominarán ese potencial con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué cristología hay aquí, pastor? Quiero que comprendan que en el capítulo 4 de Lucas, el Espíritu Santo lleva a Jesús para ser tentado por el diablo en el desierto. Y allí, en ese desierto, iba a ser probado en la suficiencia de las Escrituras. Porque el Padre le había dicho al Señor:
Tú eres mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y esas palabras que le dio el Padre, el diablo se las probó cuando salió del encuentro de Impacto 2021. Y cuando salió se le vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, convierta este desierto en panadería. Y el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes van a aprender que la palabra de Dios es suficiente. Amén. Van a aprenderlo. Que lo que ustedes necesitan es la palabra de Dios. Cuando su pastor se suba en el púlpito, guerren, peleen para agarrar una palabra, porque esa palabra los va a sostener cuando estén en los problemas. El Señor fue tentado. No. El Señor tuvo 3 atentados. El primero en el desierto, en la suficiencia de las Escrituras. El segundo, en la confianza en el Señor, cuando el diablo le dice, súbate al pináculo allá del templo y tírate al fondo. Mire, haga una adrenalina pura, tírese desde allá y haga un espectáculo. Y a través de ese espectáculo usted no necesita de ir a la cruz. Todos van a creer en ti. Solamente, hombre, tírate desde allá. Y los ángeles aquí lo van a recibir. ¿No ve que así dice el Salmo 91? Y le tergiversa la palabra de un momento a otro. Porque quería tentarlo en la suficiencia de las Escrituras y en la confianza en el Señor, no en la adrenalina, no en sus emociones, sino en la palabra y en su fe en el Señor. En tercer lugar le dice, si postrado me adorares, te daré todos los confines de la tierra. ¿Sabe qué quería el diablo? El diablo quería que no fuera el Señor exclusivo en su adoración. Escúcheme bien esto, fue atentado en la suficiencia de las Escrituras, fue atentado en la confianza en su Padre y fue tentado en la adoración, en el área de el diablo sabía que nunca podría tener toda la adoración de él porque adoraba al Padre, pero él quería que él dividiera la adoración entre el Padre y él y le daría todos los confines de la tierra. Entonces fue tentado escúcheme bien, en la exclusividad de la adoración. Ustedes van a ser tentados en esas 3 áreas. En la suficiencia de las Escrituras, siempre el diablo diciéndole, eso no alcanza. En segundo lugar, le va a voltear la palabra para que usted no confíe en el Padre, sino confíe en sus emociones, en sus pasiones y en sus sentimientos. Y en tercer lugar, va a querer que tú adores aquí y también adore al diablo afuera. Por eso, el Señor salió en victoria de la cruz del Calvario. Yo quiero que vayan allá. Quiero que vayan allá a Mateo 27 para cerrar esto ministrando algo especial con Jesús. Mateo 27. Si me dicen amén. Mateo 27. Vamos a mirar el final del Señor. Capítulo 27. ¿Están ahí? Busquen la traducción 60. En la 60 dice crucifixión y muerte de Jesús, versículo 32. Todos ahí. Vamos a ver el final de nuestro Señor. El final. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba ¿cómo? No los oigo. ¿Cómo? A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado ¿cómo? ¿Qué significa? Lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los ladrones que estaban crucificados con él. Entre las 9 de la mañana y el mediodía, el Señor dio 3 palabras. La primera fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estaban escarneciéndole, burlándose, cuando estaba en ese pico tan alto de burla, de bully, el Señor les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pastor, ¿cómo pudo el Señor soportar tanta burla de los soldados? Todo lo que hicieron estos infelices soldados, decirlo así, yo lo digo así, porque se burlaron de mi Señor. Hicieron tanto daño. En el momento en que le ponen la corona de espinas, le ponen la capa, se burlan, le dicen: salve rey, se le burlan al Señor de una manera increíble. Y el Señor ahí estaba calmado. Escúchenme en esto. Siempre estudié cómo el Señor pudo soportar tanto. Y cuando uno mira el contexto del texto, encuentra que el Señor sale de la cena a las 10, 11 de la noche y se va al monte de Getsemaní porque está muy angustiado. Le dice a sus discípulos, Pedro, Juan, Jacob: hermanos, caminen y me ayudan a orar porque estoy muy angustiado hasta la muerte. Y se va allí y ora una vez y vuelve y están dormidos y le dice: hombre, ayúdenme a orar. Vuelve y entra, y cuando sale otra vez los encuentra durmiendo y les dice: no habéis podido dormir, no habéis podido velar conmigo y orar conmigo 1 hora. Y les llama la atención allí y les dice: beben y oren para que no entren en tentación. Esa palabra es muy poderosa. Y luego entra la tercera vez y se mezcla su sudor con la sangre, se revientan los vasos sanguíneos, y cuando sale el Señor, sale de allí revitalizado, fortalecido de manera asombrosa. Esto tuvo que haberlo visto los discípulos cuando miraron al Señor salir de allí de la oración. El Señor dijo: está ensangrentado, está vuelto nada. La oración fue tan profunda y tan agónica que es allí donde el Señor tuvo la victoria de ir a la cruz. Si ustedes quieren tener victoria ya, tenemos que entrar a Getsemaní y orar hasta orar. La primera vez no le alcanzó, la segunda no le alcanzó, y en la tercera lo logró, para poder soportar a toda la burla, todo lo que le iban a hacer, todo ese golpe que le pegaron. A quien le dieron un golpe, los soldados le dieron golpes en la cara, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, se le burlaron. ¿Cómo pudo soportar tanto el Señor? Getsemaní, la oración de Getsemaní. Entonces, en este momento en que el Señor está aquí en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira a su mamá y le dice: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y en ese momento que está ahí, están los 2 ladrones aquí burlándose del Señor, y uno de ellos le dice: si eres hijo de Dios y si eres poderoso, pues bájenos de aquí. Y el otro le dice: sapo mentiroso, usted y yo somos una porquería. Pero él no. Y le suelta una palabra a este hombre, al Señor, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? La tercera palabra: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y salvó el Señor a ese tipo ahí. La cuarta palabra, quiero que lean ahí desde el versículo 45, cuando los cielos se oscurecen, toda la plaga inmunda de demonios y todo el diablo se le vino encima al Señor. Quiero que comprendan que el Señor, para lograr su propósito, tuvo que pasar por un punto muy alto, un pico muy alto, donde la palabra lo dice, y lo decía allí en Getsemaní: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa? ¿Era que el Señor tenía miedo, tenía temor? ¿Fue que allí en el último momento el Señor se iba a echar para atrás? ¿Era que le tenía miedo a los clavos, le tenía miedo a la corona, le tenía miedo a las espinas? A nada de eso le tenía miedo el Señor. Había algo que lo hacía sufrir al Señor, y era quedarse estas últimas horas sin el Padre.
tenía que enfrentar estos minutos aquí, estos que estoy aquí desde las 12 a las 3 de la tarde sin el Padre. Y si Él quería superar y darnos la victoria y salvarnos y vencer al diablo, tenía que pasar estas horas solo. Y no porque la Trinidad aquí se acabó. En la teología, todos los doctores de la teología dirían, no, ahí se daña la Trinidad. No, eso tenía un asunto charlado y era un acuerdo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para salvar al mundo tenía que tomarse la última copa. Y esa última copa era aquella que el Señor decía, son horas donde tengo que enfrentar todo el infierno, bajar al mismo infierno, irme al mismo infierno por todos los pecadores, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí, en ese momento, desde las 12 del día, dice verso 45, todos ahí, todos. Y desde la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena se negrió el cielo. Hagan de cuenta que a esta hora se negrea el cielo. El terror cayó. La plaga demoníaca quiso aprovechar. Como no pudo en el inicio, entonces al final te voy a destruir. Acuérdense de esto, muchachos. El diablo estará al comienzo de su ministerio y al final para destruirlos. Pero más poderoso es el que está en nosotros. Yo le he dicho a Dios, yo quiero terminar bien. No que digan, comenzó bien y terminó mal. Vuelvo a decir una palabra que he estado repitiendo. Me rehúso en el nombre de Jesús a terminar mal. Moisés, increíble, no entró. Le ganó el potencial. No lo pudo dominar al final y no entró. Pero el Señor sí terminó bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, cerca de la hora novena, está narrando aquí Mateo, verso 46. Jesús clamó a gran voz diciendo, clamó a gran voz. O sea que esto, cuando le contaron a Mateo, porque Mateo no estaba, porque Mateo había salido a correr. El que tuvo que haberle contado a Mateo, ¿quién fue? Juan, María. Tuvieron que haberle contado así, si sabe Mateo, que esa tarde, eso a la hora del mediodía se oscureció el cielo. Era algo escalofriante. Y en un momento mi hijo, en un momento el Señor pegó un grito y dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un grito de agonía. Este es un grito, es un pico emocional muy alto del Señor, donde usted y yo tenemos que comprender que fue el precio para el Señor entrar a salvarnos y darnos vida eterna. Nunca se le olvide esto, que el Señor tuvo que abandonar a su Padre por unas horas, que fue lo más terrible para Él, dejar al Padre para salvarnos y darnos vida eterna y vencer al diablo. Amén. Esto es lo que a mí me ha hecho mantenerme firme como joven. Y siempre que tomo la cena me acuerdo de este momento y le digo, Señor, usted lo más. Y siempre le digo así las palabras, primero muerto, que es colorido. Primero muerto que abandonarte, mi rey. Desde mis 16 me convertí y nunca me he descarriado. Nunca. Entregué mi vida al Señor y nunca me he descarriado por esta razón. Si Él se mató por mí, si Él se humilló por mí, yo viviré para amarle toda la vida con todo mi corazón. ¿Sabe de dónde salen mis brincos? ¿Sabe de dónde salen mis emociones y mis pasiones? ¿Sabe de dónde sale tanta pasión para predicar? De aquí. De aquí. De la hora novena. De la hora sexta a la novena. Lean todos 45 y les pido al Espíritu Santo que les dé fuerzas aquí.
Mateo 27, 45, todos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, todos, vamos a leer con el tono del texto. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. La quinta palabra, la quinta, es el momento en que el Señor... No, faltan tres, faltan dos. La quinta palabra tiene que ver con el momento en que el Señor está aquí para decirle al diablo: lo voy a vencer. Y es donde dice, todo está consumado. Pero si usted lo lee en Juan, dice la palabra: y pegó un grito. Y cuando él pega el grito, dice: todo está consumado. Y la séptima palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió el Señor. El segundo grito que el Señor pega aquí es el grito de victoria. Es donde la muerte se mató. Es donde la vida mató la muerte. Escúcheme esto. Hubo un momento que un día leía que una anaconda se comió un cocodrilo por los lados del Guaviare. Y se tragó un cocodrilo una anaconda. Pero al otro día la anaconda estaba despedazada. El cocodrilo mató la anaconda, la despedazó por dentro. Cuando la muerte se tragó la vida, la muerte se mató. Jesús venció la muerte. Y ese grito de victoria es donde dice: Padre, lo que me dijiste que hiciera, mi asignación, el propósito por el cual nací, lo terminé. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe? Tenemos un rey, tenemos un Dios todopoderoso al cual le hemos entregado la vida, que terminó bien y terminó su tarea. Yo les llamo la atención a ustedes: terminen lo que Dios los mandó a hacer. No pinten la puerta, no pinten la pared, no operen la pierna, que no es. Usen sus dones, usen sus talentos, usen sus habilidades para hacer riquezas en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Cristo Jesús. ¡A su nombre! Esto está muy lindo. Esto está muy lindo. Esto me apasiona. Verso 51. Lean conmigo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algo que Mateo tuvo que haber investigado fue que un poco de muertos se pararon. ¿Usted se imagina un muerto parado? Solo imagínese. Y Mateo tuvo que haber investigado. ¿Cómo así? No, que a la hora que el Señor murió, a las 3 en punto, a la hora del sacrificio, a la hora de la Pascua. ¿Qué pasó? A la hora de que mataban los corderos, los sacerdotes. En ese momento el Señor cumplió la palabra, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y en ese momento, cuando Él murió, se rompió el velo que medía 18 metros por 9 de alto. Era supremamente largo, tenía que ser puesto por 300 sacerdotes. Se rompió de arriba abajo. ¡Frum! Para mostrarnos que ahora usted y yo tenemos entrada al cielo, entrada al Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Tembló la tierra,
todo el mundo se asustó y se pararon los muertos, hermano. Eso es muestra de que todo aquel que muere en Cristo mañana resucitará de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo miro a usted resucitado y saber que me lo tengo que aguantar por los siglos de los siglos me pone a pensar. Mire el que está a su lado. Esta fe que nosotros tenemos es una locura. Estoy diciendo que el Señor venció la muerte y ahora usted y yo tenemos vida eterna. Tenemos resurrección de muertos. A ver, escúchenme acá, no se me vayan a entretener. Ustedes tienen estas promesas, que el día que muramos, el Señor nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a ir a estar en las bodas del Cordero. Nos casaremos con el Señor y luego nos iremos a esa ciudad nupcial de la Nueva Jerusalén para vivir con el Señor por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso, usted solamente vivirá 90 años aquí, pero la eternidad la vivirá con el Señor Jesús. Aplauda a Jesús. A su nombre. ¿Sabe? No hay cosa que me guste más que predicar el Evangelio de Cristo. No hay nada más hermoso y más emocionante. Mire, cuando un pastor, un líder pierde la emoción del Evangelio es porque perdió la brújula de su ministerio. Nunca la pierdan y nunca terminen enredados, porque no hay nada más apasionante que el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? Pablo, cuando Dios lo llamó, sabía a qué venía. Cuando el Señor nació, creció, sabía que su propósito era darnos vida eterna, morir en esa cruz. Escúchenme, el diablo nunca mató al Señor. Él dio su vida porque quiso y la vino y la pudo y la tomó otra vez cuando Él quiso. Así que Él venía a morir para darnos vida eterna y venía a morir para destruir la obra del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo, termino aquí. Cuando Dios llama a Pablo, quiero que vayan allá rápidamente. Hechos 26, todos, rápido. Hechos 26. Digan amén si tienen calor. Digan amén si tienen hambre. Digan amén si quieren ir, se van a bañar. Digan amén si tienen que dominar todas esas pasiones. Sí. Capítulo 26. ¿Le dicen amén? Listo. Dice aquí la palabra, versículo 19. Todos por favor. Estoy en la Reina Valera. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto iba yo a Damasco. Estoy hablando de Hechos 26:12. Este es el postre para irnos a la piscina. Pero quiero que le peguen, que le metan toda la mente aquí a este momento. Iglesia que está conectada, por favor, escuchen. Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, ¿con qué? Con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto quiere decir que el Señor puso el dedo en ¿quién? En el apóstol Pablo. ¡Pah! Este era el hombre para ese tiempo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17 todos. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Todos en el 18. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vuelvan a leer el 18, a la 1, a las 2 y a las 3. Para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pastor, ¿para qué me trajo Dios a este campamento? ¿Para qué Dios me trajo a Impacto 2021? Para que tú, cuando salgas de Impacto, les abras los ojos a la gente que está allá afuera, que está en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en el Señor perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ustedes están metidos en esta ciudad para transformarla. Han sido llamados por el Señor para sacudir a San José y al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie los que sienten que tienen potencial. A su nombre. No los oigo. A su nombre. Soldados, soldaditos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? ¿A quién? Ninguno que milita en este llamado se enreda en las discotecas, se enreda en la pornografía, se enreda con la mujer que no es, se enreda en los negocios torcidos, a fin de agradar al pastor, a fin de agradar a la suegra, a fin de agradar a Jesús, aquel que lo tomó.